Y probablemente el funcionario desconociera este requisito al momento de su nombramiento. Y digo probablemente porque así lo confesó lisa y llanamente. Pero al día de hoy tiene pleno conocimiento de ello. Al día de hoy no se puede sustraer, más y de que fue confesado de parte. Y entonces la propia ley de responsabilidades en su artículo 5 señala que, cito, cuando los actos o omisiones administrativas en materia de las quejas o denuncias se actualicen además de la responsabilidad administrativa, responsabilidad política, penal o civil, los procedimientos respectivos se desarrollarán en forma independiente según su naturaleza por la vía procesal que corresponda. A fin de lo anterior, las autoridades competentes a que alude el artículo anterior deberán turnar las quejas o denuncias a la autoridad que deba conocer de ellas. Termina la cita. ¿Por qué entonces este posicionamiento que habla sobre la violación de derechos adquiridos y la extralimitación de facultades del titular del Poder Ejecutivo? Porque por un lado está plenamente confeso el titular del Ejecutivo, donde reiteradamente dice que tiene detenido algo que en derecho procede a quienes ya tienen derechos adquiridos y que a él la ley le dio la oportunidad de combatirla si no lo hizo. Y aún sin embargo sigue declarando en ese sentido. Y por el otro lado, porque el señor Yamuni no puede desconocer lo que la Constitución señala y lo que la Ley de Responsabilidades Administrativas también advierte. Y en ese sentido, respecto del señor Córdoba, lo que le pudiera decir al señor Yamuni es que el artículo 133 señala que son causas que podrán motivar la instauración del juicio político en contra del gobernador del Estado, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y los diputados locales, nos incluye diputados locales. Las siguientes faltas o omisiones en que incurran durante el ejercicio de su encargo que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales de su buen despacho. Fracción primera. La violación grave a disposición expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o a la Constitución Política del Estado o a las leyes que de ella emanen. Ahora entonces, ¿a qué conclusiones pudiéramos llegar respecto de la omisión y actuación de negligencia del señor Yamuni por no atender estos dos casos en particular? Pero fundamentalmente en el último. De acuerdo a la Constitución Federal Estatal y a las leyes respectivas, se requiere ser mexicano por nacimiento y sin doble nacionalidad. Y entonces, si el señor Córdoba tiene las dos nacionalidades, como ha estado confeso de parte, pues debió de haber presentado el certificado de nacionalidad mexicana solicitado ante las autoridades correspondientes y por otro lado haber renunciado a la nacionalidad de ciudadano norteamericano. Porque de no haberlo hecho, pues no está cumpliendo con los requisitos establecidos para los cargos que las propias leyes señalan y la ley de la materia, y entonces es inelegible. De una simple interpretación de la ley de nacionalidad, señor Yamuni, quien ostente doble nacionalidad ocupando este cargo debe ser removido inmediatamente. Y hay muchos argumentos más, y hay muchos ejemplos más. Y ahí que sería muy sano que este Congreso, por un lado, empezar a valorar, pues primero preguntarle al titular del Poder Ejecutivo qué pensiones quiere que veamos o cuáles va a detener a capricho, porque así lo ha venido haciendo expresamente respecto de estas dos, la de un señor Morales y la de un señor Velázquez. Y entonces nosotros somos obsequiosos con el titular del Ejecutivo, como lo hemos sido en otros muchos casos al margen de la ley.
y nos evitamos de sinsabores de que la gente nos reclame y otros trabajadores, porque adicionalmente tienen un problema adicional en el Ejecutivo del Estado. En la parte pensionaria, señor Yamuni, no se dieron cuenta que al modificar la ley generaban la universalidad de la pensión pasándola a cuenta única o a cuenta individual. Entonces tenían ahí un bono quienes emigraran del antiguo sistema al régimen que plantea la ley. Y después empezaron a correr sin ton ni son una serie de trabajadores que le van a ganar la demanda al gobierno del Estado. ¿Y quiénes van a ser los responsables ahí? Porque los despidieron injustificadamente. Pero al margen de que los hayan despedido injustificadamente, que eso se verá ante la autoridad competente, les tienen negado un derecho fundamental, que es regresarle su fondo de ahorro. Caprichosa, abusiva y voluntariosamente al margen de la ley, si no es dinero del gobierno del Estado, es dinero de los trabajadores que tienen todo el derecho de retirar esos recursos y también se les está negando. El Grupo Parlamentario Nueva Alianza se ha manifestado por actuar dentro del marco de la ley. Pero un servidor, en lo particular en este caso, hace un pronunciamiento para que el Poder Ejecutivo y todos los poderes del Estado de Sinaloa y los organismos autónomos nos conduzcamos dentro del marco de la ley. Es cuanto, compañeros diputados.